historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un nuevo episodio de Básquet Analógico y como este programa no olvida, bueno, soy Marcelo Nogueira, me presento, estamos con Alejandro Pérez desde hace ya casi 2 años acá. Hoy vamos a tener como foco central de protagonista a Esteban Camisasa, que un jugador que tuvo poco recorrido en la Liga Nacional, pero mucho antes de la Liga, y también en la selección argentina. Y bueno, nos gustó el personaje como para que los que se han olvidado o los que tienen algunos recuerdos lejanos, vuelvan a familiarizarse con lo que fue Esteban para nuestra selección argentina. Solo una perlita, miembro del equipo y en gran partido de aquel seleccionado que le ganó a Estados Unidos en el Mundial de España 86. Alejandro, hice una presentación breve, te la dejo toda a vos, que tenés la data finita. ¿Cómo te va, Flaco? Buenas tardes para todos. Y me parece bien que en este básquet analógico, que como bien decías, trata de no olvidar, hace todo el esfuerzo por no olvidar, por mantener viva la historia del básquetbol argentino. Y hasta ahora habíamos hablado de torneos, habíamos hablado de equipos, en algunos programas especiales hablamos de equipo, y ahora empezamos a hablar de jugadores, de personajes, y me parece bien empezar por Camisasa. No es de los más antiguos, tampoco es de los recientes, está ahí en un rango medio en cuanto al tiempo, y lo que sí está claro que está bien arriba, no está en el medio, es en lo que fue como jugador. Me parece un acto de justicia dedicarle este programa a Esteban Pedro Alessio Camisasa, el largo nombre, el de uno de los jugadores en su momento, yo podría decir, más que el podio. Miguel Cortijo y él eran las dos principales referencias del básquetbol argentino a mitad de los años 80, cuando arrancó la liga. Lo que pasa que vos bien marcabas, cuando uno hace el registro, Esteban Camisasa jugó poco en la Liga Nacional. Ya vamos a hablar de eso. La causa fundamental fue que lamentablemente sufrió lesiones de rodilla muy serias que precipitaron su vida deportiva, que achicaron su vida deportiva. Pero además, en los primeros años, él no estaba acá en Argentina porque estaba jugando en Brasil. Se fue a jugar, jugó 2 años en Brasil, con muy buen rendimiento, con actuaciones muy destacadas. Entonces, esas dos cuestiones hicieron que no tuviera una larga vida en la Liga Nacional. Pero él, insistimos, gran figura del básquetbol argentino allá en la década del 80, y sobre todo, ¿sabés qué me parece, Flaco, que hay que destacar de Esteban? Que era de los pocos jugadores que tenía a nivel internacional, con los que Argentina se podía presentar, podía salir a jugar, y estos tipos, como el caso de Miguel, por supuesto, podían competir a nivel internacional. Cuando vos te dabas cuenta, los que somos veteranos y recordamos aquellos partidos de mitad de los 80, había jugadores que eran buenos en el ámbito local, que merecían su lugar en la selección, pero que en el ámbito internacional, en aquella época, con una competencia interna insuficiente y sin mucho roce internacional, no les daba para jugar, para salir a competir fuera de las fronteras argentinas. Bueno, un poco para caracterizarlo en puesto, alero, 1,97 m, 1,98 m, en una época que no se le requería al alero como condición sine qua non el tiro de largo, porque bueno, ahí a principios de los 80 recién empezaba el tiro de 3 puntos. En Argentina, vale aclararlo, que en el básquetbol argentino
con el calendario anterior que tenía el básquetbol argentino, que se jugaba a año calendario, abril-diciembre aproximadamente, el tiro de 3 puntos que se aprobó, empezó a funcionar después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, en Argentina recién arrancó en marzo-abril del 85, cuando se pusieron en funcionamiento primero la Liga Nacional, su primera edición, la primera oficial de la Liga Nacional, y los torneos locales que todavía tenían mayor predicamento. Sí, una condición que ponía la FIBA, después del primer torneo oficial donde se incorporaba una regla, hacía que después cada federación la tuviera que incorporar en sus torneos locales. Lo explicaste muy bien, Alejandro. Yo recordaba esto porque muchas veces no se sabe, bueno, por qué en un país empezó antes, en otro país empezó después. Y ahora me viene a la cabeza un recuerdo. Vos fijate que, y nada que ver con Camisasa ni con la Argentina, pero el otro día encontraba un dato que la Liga ACB empieza en lo que es la temporada 83-84, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y hasta la temporada 82-83, en España, en la Liga, que también se llamaba la Liga de España, no ACB, se admitía el empate. O sea, en España hubo empate hasta hace 28 o 29 años atrás. Te reís, pero es así. Realmente me sorprende. Buen dato, pero bueno, tenemos al protagonista de hoy, vamos a repasar su brillante carrera. Para mi gusto, bien lo decías vos, más corta de lo que hubiésemos deseado. Él ya va a explicar los motivos, pero estamos en contacto con Esteban Camisasa. Esteban, ¿cómo te va? Acá con Marcelo Nogueira. Estamos en Básquet Analógico, este programa que intenta mantener viva la historia del básquetbol argentino y sus protagonistas, y hoy el protagonista sos vos. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Acá estamos. Yo recién termino de jugar al tenis, que es mi nueva actividad hace unos años. Claro. Bueno. Sí. Pero a ver, vamos a repasar lo que fue tu historia deportiva, que dijimos que allá en la década del 80 fuiste uno de los mejores jugadores del país, de nivel internacional. Bueno, pero ¿cómo arrancás con el básquetbol? Porque tengo entendido que ibas a tu club de origen, que era GEBA, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, pero no jugabas al básquetbol. Creo que eras tenista, deporte que practicás ahora. Sí, en realidad he sido un tenista frustrado, porque antes de jugar al básquet sí jugaba al tenis en GEBA, pero como era tan difícil de tener turno en esa época, porque era la época estaba Vilas, de moda y qué sé yo, entonces entre un turno y otro pasaba todo el día. Entonces me iba ahí a la cancha de básquet, que mi hermano ya jugaba, y bueno, miraba un poquito, y ahí de a poquito, mira que hay un perro ladrándome ya, y de a poquito me fui metiendo en el mundo del básquet, y bueno, y así empecé. Yo me acuerdo, Flaco, que yo jugando en las inferiores de San Andrés, decía, en GEBA juegan bien los Camisasa, cuando Esteban ya había empezado a jugar y estaba por ahí juvenil, jugaba con el hermano también, que estaba ahí en ese mismo club, y se nombraba a los Camisasa, pero decían, el Camisasa chico es el que tiene futuro, el que tiene más proyección. Y bueno, ese buen rendimiento a nivel de categorías menores en el ámbito de capital te valió llegar a la selección argentina juvenil, y fuiste parte de uno de los hitos más importantes de la historia del básquet argentino con esa medalla de bronce en el primer Mundial Juvenil del 79. Sí, yo la verdad que en GEBA el primer año prácticamente no jugaba, porque era realmente malo jugando, descoordinado, era muy flaquito y qué sé yo. Pero me acuerdo que cuando terminó ese año, el técnico de nuestro equipo se llamaba Marchán, un chileno que enseñaba muchísimo fundamento, y estuve todo el verano entrenando, así como trato de jugar al tenis ahora, entrenaba todo el día, y el segundo año ya sí jugaba de titular en los cadetes, y la verdad que en un club muy bueno, formativamente muy bueno, y hubo varios jugadores que si bien no llegaron muy lejos, pero técnicamente estábamos muy bien formados nosotros, un tipo de escuela de la actualidad, ¿no? Cómo movían los pies y todo eso.
Esteban, vos naciste en Córdoba. ¿Cómo es que nacés en Córdoba? Yo nací en Córdoba porque mi familia es toda cordobesa. Mi mamá iba a tener los hijos a Córdoba, porque se sentía más cómoda. Mi mamá era de Río Cuarto, mi papá era de Córdoba, mi papá era de San Francisco y toda la familia era de Córdoba. Así que mi mamá iba a tener sus hijos a Córdoba. Ajá. Mirá. Y enseguida volvían, después de que nacían. Claro, sus hijos sí, después volvíamos. Después mi hermano se quedó unos cuantos años cuando era chico, antes de empezar a jugar al básquet, se quedó unos cuantos años con mi abuela, que vivía en Córdoba. Bueno, y ella empezó a tocar la guitarra, que es su profesión en la actualidad, ¿no? Pero sí, estábamos toda la familia de cordobesa, de la capital, y mi mamá de Río Cuarto, del Imperio, como le dicen, mi papá de San Francisco. Esteban, y cuando vos arrancás con el básquet, en aquella época había poca información, generalmente si no se iba a la cancha a ver a partidos, no se tenía ni idea de otros jugadores, muy poco se publicaba en los diarios. ¿Tenías alguna referencia ya en cadetes, en juveniles, cuando empezabas, de jugador que te gustaba en ese momento? Y sí, la información era poca, lo que se veía por televisión era poco. A mí me gustaba siempre Julio Servin, siempre me gustó el Dr. J. Pero era lo máximo que se podía ver. Después, bueno, yo tuve la suerte de una vez que me fui de Boca, que pasé ahora con 18, 19 años, fui a Estados Unidos y ahí pude ver un poco más de básquet, pero realmente en esa época era difícil todo. Era difícil hasta tener un par de zapatillas. Ustedes, no sé, no se acuerdan porque eran más jóvenes, pero jugabas con una zapatilla somos como top. vos, y para traer un par de zapatillas All Star de la que usaba el Dr. J de Estados Unidos había que tener un amigo o algo acá. Sí, no era la que jugaba él, porque él jugaba con una zapatilla de cuero. Acá te traía una de lona, que eran bastante, viste, duritas, y bueno, uno ya con eso se sentía un jugador de la NBA, pero sí, o la zapatilla Pony después ¿no? Claro. Que nos traía el ingeniero Mancini, o una de esas. Pero era muy difícil. Adidas de cuero, ¿te acordás qué pesadas sí, eran, ¿no? Sí, zapatillas de cuero, sí. Bueno, era una época difícil, pero nos sirvió. Nos sirvió a nosotros y le sirvió al básquet actual también, porque unas cuantas cosas hicimos para el básquet actual. Y a ver, decía algo que hiciste, sí, fuiste parte de ese equipo de juvenil del 79, que consiguió algo increíble para lo que era el básquetbol argentino en ese momento. Y era extraño, porque vos en ese equipo no eras de los de mayor protagonismo, porque como decía, todavía creo que estabas en una etapa formativa como jugador, no te habías desarrollado físicamente como sí lo hiciste, y de eso vamos a hablar en un rato, pero ¿cómo son habitualmente las cuestiones en estas categorías menores, ¿no? Que no siempre los chicos jovencitos que se destacan a esa edad después son los que se consolidan. Vos venías de atrás y de ese grupo claramente fuiste el que tuvo una proyección mayor, y en ese equipo jugabas poco, que sin embargo viviste una alegría, imaginamos, increíble con esa medalla de bronce en el Mundial. Sí, igual era un equipo muy importante, porque en ese equipo jugaban Arejula, que ayer cumplió 60 años, que me fui al cumpleaños de él, Mareto, Milovic, bueno, Politi, el Cabezón Muso, sí, bueno, Córdoba y un par más que no llegaron muy arriba, pero unos cuantos sí llegaron arriba. Daniel Arejula, sí, Milovic, Mareto y unos cuantos, algunos más también, Fagiano. No, era un equipo importante, ¿sí? La verdad que muchos... Me refiero a que después en la selección mayor, el que tuvo una actuación más consistente fuiste vos. Bien lo decías, varios, no solo que tuvieron una larga trayectoria profesional, llegaron a la selección mayor, pero el que más se consolidó, el que más se destacó fuiste vos. Sí. Bueno, sí. Bueno, puede pasar. Yo era... es que yo empecé a jugar al básquet a casi a los 16 años, o sea que yo estaba en la selección argentina con 2 o 3 años de básquet. Ese es el tema, que ellos jugaban desde chiquitito y yo hacía 3 años que jugaba al básquet. Esa era la gran diferencia. Yo me estaba formando, por supuesto, en todo sentido, basquetbolísticamente y físicamente. Claro. Y además, Esteban, lo que recordamos todos era tu capacidad de salto vertical, para la talla que tenías, y además un olfato para el rebote que también te hacía diferente, ¿no? Y yo creo alguna vez haber conversado con vos el tema de que me decía, bueno, pero el rebote hay que tener ganas de ir a buscarlo.
Y lógico, bueno, sí, como todo, escúchame, para hacer goles tenés que tirar al aro, tenés que tener olfato para todo, para otros deportes también. Y lo que pasa es que yo era muy activo físicamente. Si yo creo que algo sí fui sobresaliente, era físicamente, porque tenía mucha capacidad de salto, era muy ágil para la altura que tenía y tenía mucha voluntad, sobre todo tenía mucha voluntad. ¿Y el entrenamiento en esa época cómo era, Esteban? Y era un entrenamiento medio precario, ¿no? Me acuerdo que nosotros en Boca entrenamos subiendo las escalinatas de Boca con una persona arriba. Mi hermano también jugó en Boca y un par de jugadores más de Geva, porque en Boca el técnico era Paricia y nos había llevado a varios jugadores de Geva, ¿no? Y te subías, me acuerdo, por ejemplo, el americano Kenneth Huber, un negro que pesaría como 120 kilos, te lo tenías que subir a los hombros y subir las escaleras de Boca con el tipo encima. Un desastre, sí, ¿no? Después así terminaban todos rotos. Hasta te podías lesionar. Es que sí, te lesionabas, o a la corta o a la larga te lesionabas, porque o te lastimaba la cintura, la rodilla o lo que sea, un desastre era, pero bueno, ese era el entrenamiento que había en esa época. Y Esteban, yo te recuerdo, de hecho, en muchos lugares se te conocía como el flaquito Camisaza, ¿no? Porque eras muy delgadito, alto y delgadito. Sí. ¿Dónde vino el cambio físico tuyo que empezaste a crecer y te llenaste de músculo? Yo te identifico con el paso a Obras, ¿no? Ahí cambiaste físicamente. Claro, porque yo me fui a Estados Unidos y en Estados Unidos, que estuve como 3 meses, ahí entrenaba todo el día y estaba en un gimnasio y entrenaba solo, no entrenaba con el equipo de la universidad, entrenaba con un entrenador que era el ayudante técnico de la universidad, entonces ahí cambié mucho físicamente. Cuando volví ya era bastante distinto. Y también entrenaba solo, nadaba mucho para ver si desarrollaba un poquito la espalda. Más que flaquito Camisaza me decían pájaro, porque era muy flaquito y tenía las piernas largas. Mi mejor amigo de esa época me había puesto pájaro, que hasta el día de hoy en Geva me siguen diciendo pájaro. Esteban, esa parte es bastante desconocida tuya. ¿A qué universidad fuiste? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo te llegó la invitación? En realidad, como no hay mucho de lo que se sabe de esa época, hay mucha parte de mi vida que desconocía. Mi paso por el Corinthians, que fue muy bueno, tampoco se conoce mucho, y todo lo que yo hice con el Corinthians, que fue mucho y muy bueno, no se conoce. Y en realidad, pero lo del Corinthians ya lo vamos a hablar. Nosotros un poquito conocemos y vos nos contás los detalles, pero lo de Estados Unidos, ¿qué universidad era? Sí. Yo me quería ir a vivir, yo me quería ir a jugar a una universidad. Cuando me pasé de Boca a Obras, yo les dije a los de Obras que yo por lo menos quería ir a un campus en una universidad. Y la condición para cambiar de club era esa. Y entonces me consiguieron ir en un intercambio ahí a la Universidad de Utah. Y ahí estuve unos meses. Es más, fue un entrenador también que se llama Sergio Murra, que era entrenador de las mujeres, y él estuvo un tiempo también allá. Claro. Sí, sí, estuviste ahí en Salt Lake City, ahí con los mormones. Claro, exactamente, con los mormones. Más jugué para una iglesia de mormones y siempre yo fui medio así vehemente como es el día de hoy, que sigo siendo, que el entrenador que tenemos acá de tenis me manda al banco porque por ahí me pongo a insultar. Y en esa época me acuerdo que jugaba para la universidad y claro, yo sobresalía mucho para la universidad, para la iglesia, y me decían, mire, estamos muy conformes con usted, pero podría insultar un poquitito menos, a lo de la iglesia. Así que bueno. Y te volviste, ¿no te quedaste? No me quedé porque yo ya había empezado la carrera de arquitectura y bueno, y porque no sé, porque también el compromiso era que era por un tiempo y no sé lo que hubiera pasado. Seguramente me hubiera ido bien, seguramente me hubiera ido bien y hubiera terminado jugando por ahí en la NBA, pero bueno, no se sabe, tampoco me puedo quejar porque acá no me fue mal. No, y no te fue mal en ese equipo de Obras, plagado de estrellas, era casi una selección con muchos jugadores que estaban en la selección argentina, vos uno de ellos, y que se dieron el gran gusto de la Copa William Jones del 83, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, la Copa William Jones del 83, sí, fue un gran logro, pero era en Argentina la Copa William Jones, y todos saben que uno jugando de local siempre tiene alguna ventaja. Sin embargo, al año siguiente salimos subcampeones del mundo,
en la William Jones en Brasil, y eso fue un logro tanto o más importante. Está bien, no salimos campeones, salimos subcampeones, pero le ganamos a Barcelona por 30 puntos y le ganamos a unos cuantos equipos en Brasil, que no era lo mismo que jugar en el Estadio de Obras. No, de todas maneras, yo te digo la verdad, no sé si te vas a enojar, no le voy a quitar nunca mérito. Salir campeón del mundo de clubes en esa época, con la fortaleza que tenían los europeos, más allá de que fueron locales, es un logro tremendo por para el básquet supuesto, argentino. pero allá en Brasil le ganamos al Barcelona, que era el campeón de Europa, por 30 puntos. ¿No? Así que también era importante. Acá sí le ganamos al equipo italiano y todo, pero allá también le ganamos a la mayoría. No sé, al final quién terminó saliendo campeón del mundo, por ahí un equipo brasileño, no sé, porque bueno, también la localidad pesa. Pero sí, no, las dos cosas fueron importantes. Lo que pasa es que el campeonato del mundo acá se sabe mucho, pero del subcampeonato del mundo allá no se sabe prácticamente nada. Claro. Y Esteban, esa buena actuación en Brasil en el 84 te abrió la puerta para que fueras a jugar 2 años al Corinthians de San Pablo en el 85 y 86, y que, como bien decías, uno repasando ahí algunos recortes que tiene en el archivo, encuentra que jugaste muy bien esos 2 años en un equipo de Brasil muy popular. Sí, el Corinthians era el equipo más grande de San Pablo y el básquet era San Pablo. Es decir, el resto de Brasil no tenía buen básquet. Por ahí Río de Janeiro, un poquitito con el, ¿cómo se llama el equipo donde juega Marquinhos? Que es el Flamengo, el equipo más grande, el club más grande de Brasil. El Corinthians es el segundo club más grande de Brasil, y salimos campeones paulistas, subcampeones de Brasil. La verdad que teníamos un super equipo muy bueno, con buenos jugadores, y la verdad que hice cosas muy buenas, al extremo de que jugando en el estadio de Virapuera había como 10.000 brasileños gritando argentino, cosa que la verdad que lo pienso hoy y digo, la pucha, que 10.000 brasileños griten por un argentino, creo que solo Tevez lo pudo haber hecho, y yo sería una cosa así, ¿no? Uno de que se tiraba al piso y tipo Carlitos. Y fue una época de varios argentinos en Brasil, porque recuerdo que para la misma época estaba el flaco Luis González, estaba en Franca, andaba Germán Filioy por Río de Janeiro también, había varios argentinos por ahí, ¿no? Sí, después Milovi fue también a otro equipo y Luisito estaba en el Franca, qué sé yo. Pero, bueno, el Franca era un equipo importante. Después Garo Milovi fue a Presidente Prudente, que era un equipo más chico. Yo también le había hecho un contacto para que fuera. La verdad es que Germán Filiol no me acuerdo si estaba jugando allá o no. Pero sí había el segundo año que yo estuve allá, había 3 o 4 argentinos jugando, sí, es cierto. Esteban, ¿cómo llegas a Brasil? Jovencito, ¿cómo eras? Me contactó una persona de Brasil, creo que fue por el subcampeonato mundial de Brasil del 84, y bueno, y aparte yo también jugué el preolímpico, que no sé si se llama Torneo de las Américas o NEA, donde hice los 51 puntos, también eso fue importante para que me contrataran del Corinthians. Claro. Sí, se veía el aro grande, ¿no? Ese día de los 51 puntos. ¿Cómo? El aro lo veías grande, entraban todas ese día, ¿no? De 51 puntos. Yo la verdad es que más que todo era el tema de la confianza. Estaba físicamente muy bien, habíamos tenido una buena preparación, yo estaba muy bien físicamente y entonces me animaba. No fue un partido nada más, fue todo un torneo de muchos puntos, Claro. Contra todos hice puntos. Ese fue con México, bueno, ya mucho, pero a todos les hice goles. Sí, vos tenías realmente una capacidad anotadora muy importante y además muy oportuno para ir al rebote ofensivo y ahí también desequilibrar, por lo que hablábamos de tu salto importante. Conversábamos ayer con Alejandro mientras preparábamos un poco esta nota y remarcábamos que probablemente haya sido el primer jugador profesional, totalmente profesional del básquet argentino, que además estudiaba paralelamente y que se recibió de arquitecto. Toda una rareza en la época también.
Sí, éramos dos, éramos Milovi, que se recibió de médico, y yo. Era difícil, la verdad que era difícil. La carrera de arquitectura, la de medicina no la conozco, pero tampoco es fácil. Pero la carrera de arquitectura era bastante difícil y no me ayudaron ni un poquito en la facultad, ni un poquito para que yo pudiera viajar y todo eso. No, para nada. ¿Y viajaba con los libros? ¿Hacías algunos trabajos? Sí, no sé? sí, con los libros tenía que viajar, y el tema es que tenías que dibujar, tenía que hacer entregas y todo eso. Era difícil, necesitabas tiempo. Para la carrera de arquitectura se necesita tiempo, no que te puedes llevar el tablero de arquitectura en el avión o en el colectivo, era difícil. ¿Y personalmente qué te dejó más satisfecho, tu carrera como jugador o la de arquitecto? No, como jugador sin duda. Yo siempre digo que mi profesión es la arquitectura, pero mi pasión es el deporte. Claro. Y Esteban, a ver, vamos a repasar, antes de seguir con tu carrera como profesional en distintos clubes, porque después va a venir tu etapa en la Liga Nacional, que fue corta, pero fue muy buena. Y yo quiero hacer un paréntesis y hablar un poquito de la selección. Debutaste en el Sudamericano de 1983, cuando se vino un recambio, la generación de los Prato, Perazo, Rafael Icadi, Jack Martín, Pagela empezaban a ir de a poco dejando la selección, y venían varios de esos campeones, de esos que habían participado del Campeonato Mundial de Juvenil del 79, vos uno de ellos, debutás a los 22 años en la selección. Y algo interesante, Flaco, mirá, en ese 83, después se juegan los Panamericanos, él debuta en el 83 sudamericano en Brasil. En el 83 mismo se juegan los Panamericanos en Caracas. De Caracas, sí. Esteban termina como segundo mejor anotador del equipo y máximo rebotero. Máximo rebotero para un alero no estaba nada mal en esa época, ¿no? Y después empieza la buena etapa en el 84, como bien decía Esteban, el torneo de los 51 puntos, que aún hoy se mantiene como la marca máxima de un jugador argentino con la camiseta nacional. Terminó con 23,1 de promedio y 7,9 rebotes. Una barbaridad para un alero, por supuesto, máximo anotador y máximo rebotero. Y mirá, en el 85 cambia el entrenador, porque en el 83 había sido Finger, en el 84 Heriberto Jonwitz, en el 85 agarra León Nasnudel, van al Sudamericano. Esteban termina como mejor anotador, casi 20 puntos de promedio, mejor rebotero, 7 rebotes y medio por partido. Pero ¿qué pasó ahí, Esteban? ¿León te decía que tenías que jugar de ayuda base? La verdad que perdóneme, pero no recuerdo mucho esa época. De León solo... Sí, él quería que jugara de ayuda base, sí. Y estaría bien. Tampoco tenía un tiro tan malo de afuera, yo tenía un buen tiro, así que, pero no recuerdo muy bien lo que pasó. Recuerdo solamente una anécdota con León Nasnudel, que bueno, que no es lo mejor, que el otro día, no sé, me hicieron una nota, después de tantos años empecé a recibir notas de vuelta, ¿no? Yo les agradezco, pero no recuerdo mucho lo que pasó en esos torneos de esa época. Mirá, esa era para los argentinos la primera experiencia en la selección con tiro de 3 puntos. Vos no estuviste tan bien, 1 de 5 para un torneo, primera experiencia, está bien. Sí. Pero mirá, en el 86 Argentina va al Mundial, Esteban Camisaza juega un gran campeonato mundial, máximo anotador del equipo, más de 16 puntos de promedio por partido, máximo rebotero del equipo, más de 6 rebotes de promedio por partido. Y acá lo interesante, ya empieza a tirar de 3 puntos, tira 2 triples por partido y termina con el 40% de eficacia en tiro de 3 puntos. La mecánica de tiro de Esteban, Flaco, no era para nada malo, todo lo contrario, tenía un buen tiro. Lo que pasa es que no estaba habituado. Él le gustaba jugar porque era un alero alto, fuerte, ya era muy fuerte para el básquetbol argentino, y le gustaba meter puntos cerca del canasto. Pero de 3 puntos ya la tiraba bastante bien, ¿eh? Recién empezaba Esteban el tiro de 3 puntos. Claro.
Y yo lo practicaba bastante el tiro de 3 puntos, y tal es así que un par de años después fui uno del segundo mejor promedio de la liga. Creo que jugando en Peñarol de Mar del Plata, cuando no estaba bien de la rodilla, qué sé yo, sí tiraba, pero como me tenía tanta confianza, porque físicamente tenía tanta potencia para jugar, me resultaba más fácil tirar más cerca, porque era más cerca, mientras más cerca, más posibilidad de embocarla tenía. Entonces, bueno, lo aprovechaba, aún en un campeonato mundial, Sí, más, en ese campeonato mundial fui el 10º rebotero del mundo y el 10º goleador del mundo, no el mejor rebotero de Argentina solamente. O sea que vos no te acordás de lo que no querés, Esteban. Claro. Recién decís, no me acuerdo mucho, porque parece que te pero acordás es mucho. que la memoria es selectiva, siempre. Obviamente, uno se acuerda de lo que más satisfacciones le dio, o de lo que más amarguras le dio. De esa parte de sudamericano y qué sé yo, no me acuerdo. Me acuerdo de un sudamericano de Paraguay en el 87, donde nosotros fuimos campeones, y me acuerdo de la final, que no había tenido un buen sudamericano, y sí jugué muy bien el último partido contra Brasil. Que perdimos. Sí, perdimos por un punto, pero salimos campeones. No perdimos, nos robaron escandalosamente. Nos robaron tan escandalosamente. Me acuerdo bien. Ganamos por gol a Verage porque Argentina le ganó a Venezuela. Venezuela Claro. le ganó a Brasil, y aunque Argentina tenía una diferencia para jugar contra Brasil, y si bien se perdió, en aquella época era todos contra todos, digamos, pero se suponía que Brasil y Argentina eran los que definían, y ahí de la mano dirigido por Flor Meléndez, salieron campeones. No, es que me acuerdo que fue tan escandaloso que Flor Meléndez se los cruzó a los árbitros en el ascensor y casi los trompea, les dijo de todo, porque la verdad que fue un escándalo lo que fue eso. Claro. El robo que fue ese partido fue un escándalo. Era la época del dominio dirigencial de Brasil, donde la dirigencia brasileña pesaba mucho y hacía pesar precisamente ese poderío que tenía. Pero mirá, para resumir, Flaco y Esteban, sí. El Flaquito Camisaza jugó 6 torneos en la selección, entre el 83 y el 87. Ese sudamericano del 87 fue su última competencia internacional. Pero por eso me parece muy justo que hagamos este reconocimiento, Flaco, con Esteban. Porque mirá, si vos agarrás por promedios a todos los jugadores de la historia de la selección argentina, por promedio, Esteban Camisaza aparece en el 4º lugar. Han pasado muchos y muy buenos jugadores por la selección argentina. Claro. Por supuesto, Esteban es uno de ellos, y lo ratifica con un poco más de 16 puntos de promedio desde que era un jovencito de 22 años hasta que ya era una estrella en el 87, 4º en promedio de puntos por partido. Y la misma ubicación tiene entre los reboteros. Es el 4º mejor rebotero por promedio en la historia de la selección argentina, donde ha habido muchos y buenos pivots, y sin embargo, Esteban como alero, sin de ahí arañando los 2 metros, 4º mejor rebotero de la historia. Me parece que son números que avalan, esto lo digo para Marcelo, que justifican el por qué estamos haciendo este programa con Esteban, ¿no? Oh, por supuesto, mira, y antes que siga Esteban, después de todas estas palmadas en la espalda que vos le diste, él dijo que también recordaba algunos momentos amargos. Esteban, si me permitís, creo que te voy a mencionar 2 momentos amargos de tu carrera. Uno, la frustración de una Unión de Santa Fe del 86 que se había armado para mucho y después, la verdad, no pasó nada, no por responsabilidad de los jugadores, siempre de los dirigentes en ese caso. Y otro es el suceso o lo que sucedió en 1987 antes de los Panamericanos de Canadá, porque de Winnipeg, porque Alejandro fueron Panamericanos de Indianápolis. Claro, con todo ese mal manejo dirigencial que ustedes se plantaron con el Negro Cortijo, y varios más, y terminaron sin ir al torneo, y Argentina fue con un equipo de emergencia, ¿no? Sí, digamos.
ponele, como dicen, anda como un equipo de emergencia. No, había jugadores que después terminaron, siguieron jugando en la selección. No fueron los únicos momentos amargos. También lo que pasó en el Mundial del 90 fue un momento bastante amargo para mí, que me hicieron entrenar y me contaron un cuento y después me enteré de montones de cosas por los cuales me sacaron del Mundial del 90. Y mi carrera también un poco fue corta en la selección por las discusiones que yo tenía con los dirigentes, tanto en los clubes como en la selección argentina, discusiones que me acuerdo hasta el día de hoy. Por ejemplo, una con Amadeo Ceja, así que eso también influyó mucho, no fueron solamente las lesiones. Claro. No, seguro, nosotros te reconocemos como de ese estilo de jugadores que no se callaba la boca, que decía lo que había que decir, que iba de frente, siempre con sus convicciones. Eso también me parece que va a la par de la calidad que vos tenías como jugador y públicamente lo decimos más allá de que alguna vez lo hayamos reconocido en charlas particulares, ¿no? Sí, sirvió un poco, porque la verdad es que ustedes recordarán, lo que era la organización de la selección argentina era un desastre. Nosotros, yo me acuerdo viajando a Córdoba para jugar un campeonato, un partido amistoso, nos cambiábamos en el colectivo, no había hotel, no había médico, no había nada de nada. Era un desastre la organización, un desastre. Y así todo, ese equipo hizo lo que pudo hacer en el Mundial del 86, que sí tuvo una buena preparación, que viajamos y tuvimos competencia, porque, es decir, obviamente la selección argentina no tenía la competencia que puede tener ahora, ¿no? Era muy difícil hacer algún partido en Europa, todo eso era bastante difícil, y eso siguió hasta el Mundial del 80, hasta el Sudamericano del 87, y después todo lo que los jugadores y el cuerpo técnico trató de formar, vinieron los dirigentes y lo destruyeron en el Panamericano de Indianápolis el año siguiente, porque desarmaron el equipo. Esto es el clásico de este país, ¿no? Que los dirigentes deshacen lo que la gente hace. Claro. Mirá, nosotros hace unos meses hicimos una entrevista con Jorge Fagiano, Sí. y le reconocíamos a Jorge que mucho del esfuerzo en la lucha para tener una mejor organización de los jugadores de esa época, ahora lo está disfrutando el hijo de Jorge, que también eventualmente juega en la selección argentina, y que hoy las cosas son totalmente diferentes. Sí, es decir, eso fue, es decir, hicimos bastante para que las cosas cambiaran. Y después también la generación dorada también tuvieron un problema y se plantaron, pero bueno, eran 12 los que se plantaban, ¿no? También estaba Ginóbili, Escola, todos, Escola, sobre todo por lo que me han comentado. Y bueno, estaban todos juntos. Nosotros no estábamos todos unidos, porque en el Panamericano de Indianápolis la mitad del equipo fue, y la otra mitad no fue. Así que obviamente muy unidos no estábamos, porque yo, si mi compañero no iba, yo no hubiera ido. No es que yo voy porque los demás pusieron la cara por mí. No, yo no era así. Sí, digamos que los más veteranos fueron los que se plantaron, y salvo el Negro Romano entre los veteranos. Claro. Después venían los más jóvenes, que bueno, estaba Marcelo Milanesio, que todavía era un jugador de recambio en la selección. Bueno, fue otro de los que estuvo, y después fueron jóvenes como Merlo, Villar. Bueno, hubo que terminar armando un equipo para poder ir a ese torneo. Pero te voy a recordar un buen momento, aunque no saliste campeón, pero un equipo que hizo una gran campaña, que fue el River del 88, que terminan perdiendo la final con Atenas, pero que sin embargo no se esperaba tanto, época de un solo extranjero, y la verdad que la rompieron con un plantel que eran 6 jugadores. Sí, era un equipo muy bueno, muy bien dirigido por Boimene, la verdad que muy bien dirigido, y hacíamos lo que teníamos que hacer. Por eso nunca entendí, ni yo ni unos cuantos, bueno, lo entendí después cuando me enteré de muchas cosas, pero ¿por qué Boimene me dejó afuera de la selección del 90? A mí y a un par más, que fuimos los que lo llevamos a la selección, porque Boimene hasta ese momento no lo conocía nadie. Es decir, él empezó a hacerse conocido con el River de ese año. Y paradójicamente, y volviendo al tema de dirigencial, yo ese año, que fue uno de los mejores años de mi carrera, no estuve en la selección. Sí. ¿No? Mirá, extrañamente. A ver, para confirmar esto de Esteban, su buen rendimiento, 22,6 puntos tuvo de promedio en ese torneo y 7,4 rebotes, ¿no?
mejor Sí. anotador de su equipo y mejor rebotero. Y esto sí que nos interesa, Flaco, 39% en triples para un jugador que no era un especialista en tiro de 3 puntos, 39% es buenísimo, y esto también marcaba cómo a medida que iba evolucionando la carrera de Esteban se iba acomodando a una nueva forma de juego, ¿no? Donde ya el tiro de 3 puntos cada vez pesaba más y él empezaba a adaptarse a ese juego. ¿Fue así, Esteban? Sí, fue así porque, bueno, uno al principio no tiraba de tan lejos. ¿Para qué vas a tirar de lejos si valía lo mismo cuando no existía el triple? De tirar de la mitad de la cancha o tirar de al lado del aro valía 2 puntos. Entonces, ¿para qué vas a tirar de tan lejos? Cuando apareció el tiro de 3, bueno, empezaste a entrenar y eso llevó un tiempo. Y eso empezó en el Mundial del 86, ¿no? Si mal no recuerdo. Así que, obviamente, con el tiempo se fue perfeccionando. De hecho, hoy lo verán en la NBA, ya tiran casi de 4 puntos, porque tiran de cualquier lado. Bueno, claro. De hecho, también se alejó la línea de 3 puntos y siguen tirando de cualquier lado. Corre y tira de cualquier lado. También mucha gente no recuerda, porque acá no fue muy difundido ese torneo, los Panamericanos del 83, que ahí estaba Jordan. No sé si vos tenés algún recuerdo. Sí, estaba Michael Jordan. Sí, ya tenía un flor de equipo, tenía un super equipo. Yo he tenido la suerte de jugar contra Jordan, contra Worthy, contra Robinson en el Mundial, y contra unos cuantos más, Kenny Smith, Michael Smith, Kyron Box, y un montón. Y Esteban, ya habías empezado con algunos problemas de rodilla, la rodilla derecha, creo, si no me equivoco, y en el 89 se te agravó ese problema y te tuviste que operar unos meses antes del Mundial. Eso cambió el rumbo de tu carrera deportiva, ¿no? Yo la verdad que para el Mundial estaba bien de la rodilla. No tenía ningún problema en la rodilla. Yo me había operado unos cuantos meses antes, porque me había operado cuando me fui a jugar a Peñarol de Mar del Plata, me habían operado mal cuando dejé River. El médico de River, Cebeso, me había operado mal y me volvió a operar, y la verdad que estaba recuperado yo para el Mundial. De hecho, había entrenado con López Delgado como 1 mes y medio, 2 meses solo, entrenaba y estaba bien. Así que, es decir, fue la excusa dirigencial para poder dejarme afuera de la selección, pero bueno. Vos decís que te pasaron factura por lo del 87. Pero por supuesto, ninguna duda, por supuesto. Y claro. Yo, por supuesto, lo sabía y me lo confirmaron hace poquito, no voy a decir quién, pero una persona que usted conoce mucho y yo también. Mirá vos. Bueno, después se lo diré a ustedes. ¿Cómo? Que después se lo diré a ustedes. Estuvo en casa el otro día comiendo un asadito. Sí, me contó unas cuantas cosas también. ¿Cómo estás con los asados? ¿Vas a lo de Arejo? Bueno, es que me fui a vivir en una casa allá en Benavides y la verdad que la pasamos fenómeno. Qué lindo. ¿En qué kilómetro? En el kilómetro 40, en un complejo que hay ahí cerca de Nordelta. Mirá qué lindo, sí. Yo estaba cerquita de ahí, en el 38,5. Mirá. Hay un complejo lindo ahí que se llama Villanueva. El complejo Villanueva se llama, es muy lindo. Sí, tengo gente amiga. No, otra cosa, vos terminaste jugando 92-93 en Olímpico, en el TNA con Miguel. Claro, no, 92 o 91, no me acuerdo. Sí, 92-93. 92-93. Con Miguel y con Daniel Arejula. Claro. Sí, el otro día un periodista me decía, bueno, que lo que opinaba yo de determinada organización y de los clubes de acá, qué sé yo. Le digo, miren, yo era la misma persona. Me fui a jugar a Brasil, no tuve ningún problema. Me fui a jugar a Uruguay, no tuve ningún problema. Cuando jugaba afuera, no tenía ningún problema. Venía acá y estaba lleno de problemas. Yo era la misma persona. Era la misma persona. Lo que pasa es que los dirigentes acá no cumplieron. Ni la Unión de Santa Fe, ni el otro, no cumplieron. El problema era, pero no me cumplieron a mí, no le cumplieron a nadie. Ustedes lo saben perfectamente bien. Sí. Que a la mayoría de los jugadores no le pagaban esto y lo otro, así que no era un problema mío, era un problema de que yo protestaba porque no cumplían. Claro, sí, y a lo mejor otros no protestaban y bueno, sí, no claro, y lógico, los otros no protestaban y renegociaban el contrato y estaban así 5 años jugando en el mismo club y le debían 3 años para atrás.
Esto fue así. Y eso fue cambiando con el tiempo y también sirvió, porque después empezó el tema de que tenían que tener libre deuda, que a veces no se cumplía, pero bueno, ya era una cosa distinta. Es decir, el sacrificio alguien lo tenía que hacer. Claro. No fui el único, unos cuantos lo hicieron, como también el tema de tener un representante, que antes no tenía casi nadie un representante. Bueno, Claro. en eso vos fuiste un poco pionero, ¿no? Fuiste uno de los primeros que empezó a tener alguien que hablaba en nombre tuyo para negociar tus contratos. Sí, si no fui el primero, fui el segundo, porque con mi amigo que falleció, Alejandro Salgado, sí. Era de los primeros, porque cuando yo le dije que querían que hablara con mi representante, por ejemplo, en River no quisieron hablar, me fui de River porque no querían hablar con un representante. Uh-huh. Sí, no, recuerdo, Esteban, que, bueno, Alejandro, pobre que en paz descanse, iba a todos los partidos, ¿no? Y nosotros decíamos, che, ahí llega Camisaza con su representante, que era en esa época un representante, ¿viste? Era como una cosa VIP, ¿viste? Pero es cierto, también fue una manera de abrir camino para otros, porque después ya el Chuni Merlo y Luis Villar lo tenían a Nino Burgan, ¿no es cierto? Sí, era así. Fue así. Bueno, siempre alguien empezó con las cosas, ¿no? Es decir, algunas cosas las habré empezado yo, otras las empezaron otros. Pero sí, bueno. Probablemente en el momento te perjudicó, pero bueno, te da una tranquilidad de conciencia también ahora, ¿no? Yo creo que sí, no me equivoqué. Evidentemente en unas cuantas cosas me equivoqué y en otras no me equivoqué. Yo claro. Sí lo que puedo decir como una autocrítica es decir que tenía un carácter medio, ¿no? Así. Lo sigo teniendo, pero por lo demás, muchas cosas que hice, por ahí no las hacía de la mejor manera, pero lo que hacía era lo que había que hacer. Claro. Y Esteban, algo que a muchos de nosotros nos sorprendió, porque estamos hablando de vos hace 50 minutos y la mayoría de las cosas son buenas, son elogios, porque tu carrera se prestó para eso, para el elogio, porque fuiste un gran jugador de básquet, estuviste en muy buenos equipos. Sin embargo, cuando decidiste dejar de jugar, te alejaste, no sé si totalmente del ambiente, porque seguiste jugando en veteranos, seguiste sacándote el gusto de practicar básquetbol, pero de lo que tenía que ver con la Liga Nacional, con la selección argentina, te alejaste. Sí. ¿Por qué? ¿Y tiene que ver con ese carácter explosivo tuyo? No, tiene que ver con la desilusión de lo que pasaba en el mundo del básquet. No tenía que ver con mi carácter. El carácter lo sigo teniendo. De hecho, acá lo tengo al que juega, al que me entrena, que me manda al banco porque me enojo. Pero no, tiene que ver con la desilusión del ambiente, de muchas cosas que pasaron, que la verdad que y ustedes lo deben saber. Ya nos conocemos hace muchos años con ustedes, entonces más o menos tienen una idea. Muy desilusionado del ambiente del básquet. La verdad, personalmente, Esteban, y creo que a Alejandro le pasó lo mismo cuando nos halagaron el grupo de obras que nos invitaron a un par de almuerzos, nos dio mucha alegría verte, porque creemos que, bueno, que vos todavía, más allá de tu carácter que decís que tenés, podrías aportar cosas desde tu inteligencia y desde tu experiencia, ¿no? Y realmente cuando te vimos, bueno, nos dio mucha alegría, sinceramente. Bueno, yo les agradezco. Es más, en algún momento también, no me acuerdo si lo hablé con Claudio Villar, no me acuerdo con quién lo hablé, de decir, es un país tan ingrato en determinadas cosas que ni siquiera los jugadores que hicieron algo por el básquet lo llamaron para nada. Para nada, en otros países te ponen en el hall de la fama, acá te ponen en el hall del hotel, te pueden poner acá, no te ponen en ningún lado para enseñar a los más chicos, nada. Así que bueno, pero vos fíjate por ese que motivo el me otro día, alejé. no sé si te enteraste, a Pat Ewing no lo dejaban entrar al Madison Square Garden en Estados Unidos, viste, se ve que el guardia de seguridad no había visto nunca un partido y él iba como entrenador de la Universidad de Georgetown. Y no lo dejaban entrar y le pidieron varias identificaciones y por supuesto se enojó y fue un tema que salió en los medios. Puede pasar también. Acá se agrava, sí, es verdad. Claro, sí, es llamativo eso, que me decís, la verdad que es llamativo. Pero bueno, seguramente al guardia de seguridad lo habrán reprendido después, sí, porque no conocerlo a Patricio, ¿no?
Esteban, ¿seguís la Liga Nacional? ¿Seguís el básquetbol doméstico? No, la verdad, no. No. Pero escúchame, vuelvo, hiciste una carrera brillante como jugador. Esos malos momentos que los conocemos, que están justificados, que te sientas dolido por algunas cuestiones que han pasado en esa época en la historia del básquetbol argentino, pero esas frustraciones, esos conflictos fueron más fuertes que todo lo bueno que hiciste y todo lo que significaste para el básquetbol argentino, para que, digamos, perdieras conexión con el medio. Y a veces la falta de reconocimiento te molesta. Entonces, qué sé yo. No sé, dije, bueno, esta es una etapa que pasó. Es más, muchas cosas yo no me las acuerdo en serio, pero debe ser alguna negación inconsciente que uno tiene, ¿no? Porque a veces es como que si yo no hablara no hablo con mi entorno de básquet, ¿no? Es como si me hubiera pasado en otra vida esto, ¿no? Muchas veces siento como que no me pasó a mí. Entonces, debe ser una negación inconsciente que uno tiene de los malos momentos a pesar de los buenos momentos, que fueron muchos. Bueno, pero entonces, Flaco, más justificado está el básquet analógico de hoy, porque si claro, Juan, con todo lo que fue, no se encarga mínimamente de contar lo que él fue, bienvenido sea a este programa para que quede registrado quién fue Esteban Camisaza para el básquetbol argentino. Insisto, más allá de que era un loco, que sigue siendo un loco, su carácter medio podrido, pero jugaba bárbaro Esteban. Fue una estrella del básquetbol argentino durante varios años. Yo, si no me cobra el servicio, quiero hacer una pregunta fuera del básquet, una pregunta al arquitecto. El comprador tiene que comprar en pozo, construcción llave en mano. ¿Cómo es, Esteban? Un consejito. No estoy trabajando ya de arquitecto, es decir, trabajo para mí con determinadas cosas mías, no estoy construyendo. No estás ahora. Yo les dije hace un ratito que, ¿cómo se llama? Este país no funciona bien. Así que no creo que... Es decir, hay gente que está construyendo, que confía, yo no. Yo la verdad que me estoy dedicando más ahora al deporte, a jugar al tenis y qué sé yo. Pero una anécdota que les voy a contar acá, mis amigos me mandaron el otro día, acá lo tengo enfrente, me dicen, mirá, Camisaza, el récord de 51 puntos, qué sé yo, pero también el récord de insultos en la cancha, el récord de romper raquetas, el récord de todo. Así que bueno. Está bien, pero bueno. Bueno, Esteban, te vamos a dejar porque ya vamos cerrando el programa, nos quedan un par de minutos y te agradecemos mucho que hayas participado con nosotros y bueno, ojalá que la pandemia nos permita vernos pronto. Bueno, yo les mando un abrazo grande, sí, les agradezco a ustedes que se acuerden. Muy bien, Esteban, abrazo grande. Abrazo. Hasta luego y los felicito por el programa. Gracias. Bueno, pasó un tipo que dejó una marca en la selección, en el básquet argentino todo, pero los números que yo te daba de la selección son incuestionables. Lo de Esteban Camisaza puede decirse el remanido poco pero bueno, porque si te pones a pensar, entre el 83 y el 87 estaba buscando, jugó... bueno, a ver, después me voy no tengo acá el dato, pensé que lo tenía anotado, pero jugó 6 torneos solamente. No jugó una gran cantidad de partidos. El torneo que más jugó, sí, el Mundial de España 86, que fueron 10 partidos para la selección. Sin embargo, dejó una huella, ¿no? 4º máximo anotador por promedio, 4º máximo rebotero por promedio. Evidentemente... Claro, porque uno imagina a los miembros de la generación dorada, ¿no? Ocupando esos lugares casi exclusivamente, el top 5, por llamarlo de alguna manera, pero Esteban ahí está 4º. Exactamente, y cuando te pones a buscar, saltan algunos números sorprendentes, ¿no? Porque el líder en puntos de promedio... no es ninguno de la generación dorada, es Juan Espil, ¿no? Y cuando buscas en los reboteros, ahí te aparece el fino Herman, hay algunas cuestiones, ¿no? Bueno, y Camisaza es otro, como decíamos, de una edad intermedia,
que ha logrado tener muy buenas actuaciones, y después en la Liga Nacional, porque bien hiciste en mencionar ese equipo de Unión de Santa Fe, que después los problemas económicos lo disolvieron, pero era un equipo con un enorme poderío, un equipo Eli Pascuale, Romano, Camisaza, Gabriel Milovic y Lance Ball, otro extranjero. Un equipo de altísimo nivel para esa época. Lo que hizo en River también fue fantástico, llevando a River a la final de la Liga 88, como bien decías, ante Atenas. Camisaza fue un gran jugador de la Liga Nacional. En el ambiente, en la interna, se lo conocía tanto por su altísimo rendimiento como por el carácter podrido, ¿no? Un tipo difícil de llevar, pero que cuando entraba dejaba el corazón en cada partido, eso no había ninguna duda. Ale, nos vamos porque viene Sergio Kaneski hasta el lunes que viene con otro básquet analógico. Dale, nos vemos la semana que viene, chao para todos. Chao, chao.